Hola a todos y a todas. En este vídeo hablaremos sobre el modelo entidad-relación y sus distintos componentes. En primer lugar, debemos decir que el modelo entidad-relación es una herramienta muy útil para empezar a darle forma a la información que queremos almacenar en nuestra base de datos. Para ello, se comienza dividiendo la información en categorías que finalmente representaremos en un diagrama. Este diagrama nos dará una vista general y rápida de los conceptos de la base de datos y cómo se deben alojar. Además, un diagrama está compuesto por entidades, relaciones y atributos. Veamos qué son y cómo se representan. En primer lugar, tenemos las entidades. Estas podrían definirse como las representaciones del objeto, ya sea físico o conceptual, del que queremos almacenar la información. Por ejemplo, un profesor, un coche, una organización, un libro o un torneo. Las entidades aparecen representadas en el diagrama mediante un rectángulo y en él aparece el nombre del elemento. Es muy importante saber que el nombre no puede aparecer repetido en el diagrama. En segundo lugar, tenemos las relaciones. Una relación es la conexión entre las diferentes entidades que a la hora de interpretar el diagrama ayudará a darle más sentido semántico. Por ejemplo, comprar, jugar, conducir, dividir. Las relaciones aparecen representadas en el diagrama mediante un rombo y en él aparece una palabra que suele ser un verbo. A diferencia de la entidad, el nombre de la relación sí que se puede repetir, aunque se aconseja no hacerlo para así evitar malas interpretaciones. En último lugar, nos toca hablar de las propiedades de las entidades, es decir, de los atributos. Diremos que son las características de cada entidad para dotarles de más sentido. Así nos ayudan a comprender toda la información que se quiere guardar de cada elemento. Por ejemplo, si la entidad es coche, algunos atributos pueden ser precio, modelo, año de compra, etc. Los atributos se representan en el diagrama mediante un círculo y dentro se coloca el nombre. A continuación veremos un ejemplo para comprender un poco más todos estos conceptos. Por ejemplo, un autor escribe muchos libros, pero un libro solo está escrito por un autor. De dichos libros guardamos el número identificativo, el título, el año de emisión y también el nombre de la editorial. En estos ejercicios tenemos que empezar representando primero de todo las entidades. Volvamos a la frase. Un autor escribe muchos libros. Se pueden identificar dos entidades, autor y libro. A continuación tenemos que ver cuáles son las características de cada entidad, es decir, cuáles son los atributos de autor y de libro. En este caso, solo se facilitan propiedades de la entidad libro, que son número identificativo, título, año de emisión y nombre editorial. Y finalmente hay que conectar las entidades mediante las relaciones. Por ejemplo, podemos incorporar el verbo escribe. Una vez tenemos toda esta información plasmada en el diagrama, tendremos un resultado como este. A continuación, trataremos de conocer un poco más sobre este modelo. En primer lugar, dentro de este modelo existen dos tipos de entidades. Veamos en qué se diferencian. Por un lado, tenemos las entidades fuertes. Estas entidades son aquellas que hemos explicado anteriormente y están dotadas con sentido propio. Y por otro lado, tenemos las entidades débiles. Estas entidades dependen de otra entidad más fuerte, es decir, para que cobren sentido tienen que estar conectadas con una más potente. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos línea de factura y es una entidad que depende de la entidad factura. Sola no tiene sentido. Estas se representan con doble rectángulo. En segundo lugar, existen tres tipos de atributos dentro de estos modelos. Veamos cuáles son y en qué se diferencian. Por un lado tenemos el atributo clave. Este atributo se define como la característica irrepetible que dota de significado a la entidad. Por ejemplo, si la entidad es alumno, este atributo sería DNI.
porque solo hay uno y no se puede repetir. En este tipo, el nombre del atributo aparece subrayado. Por otro lado, tenemos el atributo multivaluado. Este cuenta con más de un valor para una misma característica. Por ejemplo, tenemos una persona que puede tener 2 números de teléfono. Este tipo aparece representado con doble circunferencia. Y por último está el atributo derivado. En este caso, el valor puede derivarse a otros atributos. Un ejemplo es dirección de vivienda. Puede derivarse en calle, número portal, número de piso, etc. Este tipo aparece representado con una circunferencia discontinua. Espero que este vídeo os ayude a comprender mejor la clasificación por partes del modelo entidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.